馆的吉祥物呢是一只叫做西格的小狗。那昨天下午它为主角。 Guerras, crisis, desigualdad, conflictos. La única forma en la que una persona en este momento puede ser deportada es que esté en las listas de inmigración. Sin pasaportes, un programa para entender lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor estadounidense. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte. ¿Cómo están? ¿Qué tal ustedes? Nosotros acá de buena manera. Hoy, no les voy a mentir, no es un trago, pero es una limonada que vale la pena y que tengo en mano porque esta radio vive arriba del Café de los Patriotas. Ustedes ya lo saben porque forman parte de la comunidad, pero si hay algún desprevenido, alguna desprevenida que se esté sumando al aire de FM La Patriada en este momento, que sepan, las mejores empanadas, pizzas y también limonadas y un sinfín de cosas más acá, en el Café de los Patriotas. Ahora sí, saludo a, iba a decir mis compañeros, por ahora es uno, pero pronto van a ser dos en esta mesa. Los saludo a Franco. ¿Cómo está, Franco? Muy buenas tardes. Hola, Ori, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Un gusto saludarlos. Y bueno, acá esperando a Gabriel, que por las particularidades del tráfico de los días miércoles, para quienes nos escuchan quizás desde otro lugar del país, sepan que los miércoles en la ciudad de Buenos Aires es realmente caótico moverse por las clásicas marchas enfrente del Congreso, por la multiplicidad de problemas que nos plantea el gobierno de Milei. Casi nada, ¿no? Casi nada, un pequeño detalle. Así que Gabriel va a estar con nosotros, por supuesto, en minutos apenas, y nosotros hacemos el arranque, Franco y yo, y en este inicio le queremos dedicar una palabra en particular a todos los compañeros y compañeras de la radio. Después de la muerte del Negro Salaza de esta semana, que es una muerte que nos toca de cerca, es un abrazo entonces para todos nuestros compañeros, también para la comunidad de La Patriada que nos acompaña. El Negro Salaza trabajaba en las sombras, pero muchos de ustedes también lo conocían. Es un abrazo extenso, por supuesto, lo hacemos llegar también a su familia, a sus amigos que están atravesando un momento realmente dificilísimo. Y en este momento me quisiera detener el mensaje que publicó, que compartió Carlos Barragán, que ustedes bien conocen porque está al aire de FM La Patriada todos los días, pero además es amigo, compañero, tengo ganas de decir de toda la vida, de hace muchos años. Compartió un mensaje muy hermoso que les voy a leer ahora, diciendo: se murió el Negro Salaza, el negro talentoso, vaquiano de la radio, maravillosa expresión, conocedor de los misterios de las antenas transmisoras, de las inflexiones del locutor y hasta de las pequeñas sutilezas de la tanda, el tema y el piso. Me pareció una palabra hermosa para compartirles. Y nada, lo vamos a tener muy presente en este programa, todos los que en algún momento hemos pasado por esta radio. Obviamente que su universo fue inmenso, pero todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar acá en La Patriada lo hemos conocido como una pieza fundamental, clave de este proyecto. A muchos también ha dado un primer paso en el mundo de la radio. Muchos de mis compañeros arrancaron con el empujoncito, la ayuda, el acompañamiento del Negro Salaza. Así que un abrazo inmenso a todos nosotros, los que lo vamos a extrañar. Ahora sí, volviendo porque tenemos un programón, mucho para charlar, mucho. ¿O no, Franco? Mucho, que no sé si la hora y media nos va a alcanzar, pero haremos lo posible para, aunque sea, poder abordar los títulos. Al menos, y en algunos incluso nos vamos a poder meter más en profundidad. Vamos a tener entrevistado en piso hoy, también por teléfono. Los chicos, por supuesto, tienen contenidos propios también para compartirles. Les quiero contar que vamos a estar hablando de China, de cómo se está consolidando como un actor central
del siglo XXI. ¿China no le estaría ganando la pulseada a Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué lugar ocupa la Argentina en esa disputa entre dos gigantes que son China y Estados Unidos? Son preguntas que dejo acá picando y trataremos de responder en el transcurso de este programa. También vamos a poner la mirada en Gaza. Por primera vez vamos a traer a esta mesa el tema del genocidio en la Franja de Gaza, en el enclave palestino, poniendo el ojo en particular en la flotilla con ayuda humanitaria que zarpó desde Barcelona unos días atrás, rumbo justamente a la Franja, y que en las últimas 48 horas ya ha sufrido 2 ataques en el puerto de Túnez. ¿Qué está en juego con esa flotilla? ¿Qué nos dice de la movilización de la sociedad civil frente a la inacción de gran parte de la comunidad internacional? Y también vamos a contar con las claves de lectura de mis compañeros, con las claves de lectura de Gabriel, por supuesto, para entender hacia dónde se mueve este tablero, y con un análisis un viaje, ¿cómo le vamos a decir? Supersónico. Un viaje supersónico. Un viaje supersónico también de la mano de Franco. Así que con esta agenda realmente muy impactante, arranca un nuevo Sin Pasaportes. De la Argentina al mundo, Sin Pasaportes. Confianza en tu radio. FM La Patriada, en el 102.1. Estamos donde estás. Café de los Patriotas. Las mejores pizzas y empanadas al horno de barro. Comidas caseras, shows en vivo, eventos y la calidad de los patriotas. Seguinos en redes como @Café de los Patriotas. Agenda nuestro número de WhatsApp 11 53 22 67 69. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha, La Paternal. Café de los Patriotas. Cooperativa Gráfica. Soluciones gráficas al servicio de la industria. 10 años de trayectoria apostando a la producción nacional. Contactanos info@coopgrafica.com.ar. De acá no se va nadie. Gracias a vos seguimos al aire y sumando nueva programación. Y vamos a seguir adelante. Suscríbete a La Patriada en la web o en la app. FM La Patriada 102.1. Estamos donde estás. Estamos acá. Acá nos quedamos. Nos escuchamos y ahora nos ves. Súmate al canal de YouTube de FM La Patriada. Nos ves en vivo y después, si querés, nos ves otra vez. FM La Patriada en YouTube. Entrá, mirá, escuchá. En nuestra primera gestión pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora renovamos el compromiso de continuar con el plan de pavimentación. Seguimos para adelante. Quilmes Gobierno. Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Una vuelta de tuerca a un mundo revuelto. Sin Pasaportes, un programa internacional. Gabriel, ahora sí está con nosotros y lo saludamos. Muy buenas tardes, Gabriel. Hola, Ori Franco, aquí sufriendo los embates de la preprimavera en una alergia que me tiene atacado, pero aquí estamos. Y el tránsito también. El tránsito, sí. Que te tiene también un miércoles acorralado. Y ahora, sin otra o sin más espera, le voy a dar el pie y la palabra a Franco, que nos lleva por el mundo, literalmente. Los voy a invitar a un viaje supersónico. Hagamos de cuenta que nos subimos a un avión Concorde, que esa gran empresa aún está volando, y vamos muy rápido y como primer destino a este país insular,
Japón. ¿Y qué pasó en Japón? Bueno, les cuento que renunció el primer ministro Shigeru Ishiba del Partido Liberal Democrático. Las causas de la dimisión tienen que ver con la pérdida de mayoría en ambas cámaras después de un derrotero de malos resultados electorales. Todavía está en veremos quién va a ser su sucesor y sigue en funciones hasta tanto sea elegido uno nuevo. Y de ahí los invito a que nos vayamos brevemente. Seguro que a quienes viajen, algunos cataríes que viajen en business les va a interesar este destino. Y les cuento lo que pasó en Doha, en Qatar, esta semana. Bueno, la verdad que algo de mucha gravedad, un ataque aéreo que viene desde Israel a una zona residencial. Impactaron 10 bombas en una zona residencial para terminar con líderes de Hamas que se encontraban precisamente en el marco de negociaciones facilitadas por Qatar, facilitadas por Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos criticó mucho esto, no obstante, suspicazmente creemos que la información de que se encontraban específicamente en esa zona residencial obviamente ha provenido de ellos. Y luego... Tal vez un puntito acá, un asterisco a lo que estás diciendo, que es una manera de hacer trizas cualquier intento de negociación, porque efectivamente, como bien lo dijiste, Qatar es mediador, ¿no?, entre las partes en lo que tiene que ver con el genocidio en Gaza. Entonces, ese ataque a Doha también es una forma de hacer imposible cualquier intento de encontrar puntos de convergencia hacia un alto al fuego. No voy a decir un acuerdo de paz, pero aunque sea un alto al fuego. Y no solo un alto al fuego, liberación de rehenes. De rehenes en el medio, es lo que más le interesa. Y otro, es el tercer bombardeo fuera de la zona de conflicto que se sucede en los últimos meses, ¿no? Recordemos que Teherán, Doha, y que los bombardeos también en la zona del... Hubo bombardeos en el Líbano, hubo bombardeos en Siria, hubo bombardeos por parte del gobierno israelí, de las fuerzas israelíes en Yemen. Muchos frentes abiertos. Muchos frentes abiertos y uno más, y ya sin un aeropuerto en el cual hacer pie, pero mirando desde arriba la flotilla que ha partido desde Barcelona para abrir un corredor humanitario hacia Gaza. En su atraco en el puerto de Sidi Bousaid, en Túnez, este puerto tunecino, recibió también un ataque de un dron, pero eso lo vamos a profundizar en la segunda parte del programa con un invitado vía telefónica. Y los traigo un poquito al continente y los actualizo de cómo está la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, decirles que hubo un comunicado de la CELAC muy importante en el que instan a que se respete el tratado de Tlatelolco, que es un tratado que declara a la región como libre de armas nucleares en virtud del submarino nuclear que Estados Unidos dejó muy cerca de la zona. Y también en Venezuela... en YouTube, FM La Patriada en YouTube, para vernos y escucharnos. Muy inteligente. No solo tenés recibieron la programación de la al radio, presidente también del tenés Parlamento notas iraní exclusivas. esta semana y Entrá al sellaron canal una de serie de FM La acuerdos Patriada. integrales, Ponle OK al sin pulgar dar a para conocer arriba en mayor y dale detalle, clic pero a la se entiende que campanita. también Y hay no te acuerdos de pierdas defensa nada. de por medio. Escuchá, Mostrar mirá, sintonía, ¿no?, en este FM La momento Patriada. en que FM La Venezuela se Patriada en siente YouTube. muy amenazado. Estamos. Este es un tema al que le ¿Dónde venimos estás? dando seguimiento desde un primer momento, ese despliegue de buques, de soldados, de un submarino efectivamente en las aguas del Caribe frente a las costas venezolanas, que ha desencadenado una serie de decisiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, como por ejemplo el despliegue de soldados, de tropas en la frontera con Colombia. La convocatoria a la milicia. Exactamente, la conformación, ¿no?, y el llamamiento a sumarse a las milicias integradas, por ejemplo, por civiles, y una serie de cosas más. Hay que prestarle atención a esos movimientos. Acá hemos hablado de esa estrategia estadounidense muy que huele a la doctrina Monroe, actualizada en otro contexto, con otros ingredientes. Un poco de Big Stick también. Claro. Y un bocadillo más. En paralelo también deberíamos prestarle atención a las negociaciones que se están llevando en Colombia con la presencia de Chevron y la presencia del enviado especial de Estados Unidos para el tema de Venezuela, porque indudablemente ahí, en este doble juego, es donde está la clave del tema y donde, a mi modo de ver, es muy difícil que haya algún tipo de intervención bélica real, no esta bravata. Puedo equivocarme, pero... Gustavo Petro, en todo caso, actúa
como zona tampón y también plantándose de manera muy firme. Sí, y Chevron prefiere, yo entiendo, negociar con un gobierno, llámenlo como lo llamen, pero con un gobierno único, que negociar con 100 o con un gobierno atomizado o debilitado, que ya le han concedido, además le han vuelto a conceder la zona de explotación. Tensiones latentes que empiezan por el Mar Caribe y tienen al continente por lo menos en atención. Y los invito a los oyentes, y a vos, Ori, y a vos, Gabriela, que me ayuden quizás a girar este Concorde y en vez de mirar para Venezuela, mirar un poquito a Estados Unidos y ver lo que acaba de pasar mientras estábamos, creo yo, viniendo todos para acá, que es el disparo que recibió en un acto en la Universidad del Valle en Utah Charlie Kirk, un influencer muy importante, partidario de Trump, muy partidario de Trump, que bueno, se confirmó el fallecimiento. No sé si un activista ultraderecha muy importante y conocido en los Estados Unidos. No estoy dando una homologación, como si fuera alguno de los influencers que aquí... Un Gordogan americano. Pero es en ese arco. Sin lugar a dudas que también es otra manifestación de la violencia política que se viene expresando en Estados Unidos, y bueno, eso podría dar para un piso aparte, un viaje aparte, ¿no? Que es cómo se crean las condiciones para que esa violencia política efectivamente se manifieste, porque algunos, el presidente mismo, Donald Trump, están trabajando desde hace mucho tiempo para que ese caldo de cultivo, digamos, exista o continúe en el tiempo. Y promoviendo las armas y promoviendo el uso de las armas. También. Es clave el uso de armas, me parece que es clave, y trayéndonos un poquito acá, el presidente Milei ha hecho un poco de gala también del libertinaje del uso de armas. Yo recuerdo la frase de Patricia Bullrich, el que quiera andar armado, que ande armado. Y hoy tuvimos el caso de una chica en Mendoza de 14 años que entró a 2 tiros a su colegio, ¿no? Entonces el tema del uso de las armas me parece que es clave. Cruzamos el Atlántico y llegamos rápido a Francia, a París, en el medio de una... A mi país. A tu país, Ori, a tu país. A uno de tus países. Una crisis política y social, de las que a veces nos tiene acostumbrados, ¿no? Francia es una sociedad muy, muy politizada y que no se anda con chiquitas. Han pasado por la guillotina, a quien no le gustó, digo, me parece interesante. Hay experiencia. Luego de la pérdida de moción de confianza por parte de la Asamblea Nacional de François Bayrou, quien era... François Bayrou, primer ministro, así es. S'il vous plaît, si me ayuda con las pronunciaciones. Y bueno, hay un Macron, ¿no? Un poco tambaleando. El nuevo primer ministro es Sébastien Lecornu, ¿verdad? Así es, Sébastien Lecornu. Y con una mega movilización para el día de mañana, ¿no? Está prevista. Hoy ya está sucediendo, este 10 de septiembre, ya hacía unos días que venían convocando, de hecho surgieron imágenes de alguna, como siempre, ¿no? Movilización absolutamente pacífica, pero con algunos episodios de disturbio. Y sí, es una convocatoria que no sé si se va a repetir en el tiempo, pero se venía cocinando desde hace tiempo por la política misma, la gestión, digamos, de Emmanuel Macron, que va más allá del juego de las sillas, ¿no? De saber quién va a ocupar o no el lugar de primer ministro, que es como una especie de fusible, ¿no? Salta cuando efectivamente se acumulan los problemas, en este caso porque él proponía un presupuesto para luchar contra el déficit con importantes recortes de 44.000 millones de euros, pero los franceses le dijeron, ¿por qué recortamos tanto en algunas áreas que son tan clave para la ciudadanía y le hacemos tantos favores, por ejemplo, a las grandes empresas? Entonces, de ahí también un descontento. Con la consigna bloqueemos todo, una consigna fuerte, dura y
y bastante... Transversal también. Sí, totalmente. Bloqueemos todo. Interesante ver cómo siguen los acontecimientos en tu país, Ori. Estaremos... Le vamos a dar seguimiento, efectivamente. Es interesante porque no deja de ser un país clave dentro de la Unión Europea, que también tiene un lugar en la mesa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que también se da en un momento en que la Unión Europea tiene importantes desafíos, la guerra en Ucrania, una inestabilidad política en varios escenarios y también dificultades a nivel económico, en relación, pero no solamente con la guerra comercial de Donald Trump, así que sucede en un momento en que efectivamente puede hacer que cambien algunas piezas del tablero. Ponemos piloto automático hacia Katmandú y llegamos a este hermoso país, Nepal, que bueno, está en llamas, literalmente en llamas. El parlamento ha ardido como si fuera una imagen que uno ve en un libro de historia antigua, en llamas literal, con los ministros debiendo escapar casi en una imagen de la Ruesca colgados de un helicóptero, con el ministro de Economía en particular vejado y perseguido río arriba, y bueno, y con un desencadenante que quizás se aleja mucho de los libros de historia antigua y que tiene que ver con el bloqueo a las redes sociales, ¿no? Sí, y corrupción, las dos cosas. Yo creo que efectivamente el detonante fue el bloqueo a las redes sociales, a muchas plataformas. Esa generación que se llama Z, que son los jóvenes nacidos entre la década de los 90 y principios del 2010, es la generación que más motorizó estas movilizaciones, digamos, ¿no? Este movimiento que fue en contra de la corrupción, pero efectivamente que tuvo como incentivo o como desencadenante la decisión que tomó el gobierno de bloquear el acceso a las redes sociales. Nepal, además, un país que fue en los años 70 y 80 la meca de los hippies, la meca del turismo occidental en búsqueda de nuevas formas, en búsqueda de nuevas filosofías. De nuevas posturas de yoga. De nuevas posturas, bueno, en su momento era la búsqueda de los caminos de Katmandú, bueno, y hoy es ese lugar en el globo donde también está una llama, algo está ardiendo, y ese lugar en el globo donde, bueno, hemos visto los hoteles de lujo quemados, entre otras cosas, y donde está pasando este fenómeno que yo creo que merece un análisis en particular. Es la primera vez que el uso de la tecnología, independientemente de la corrupción, genera una reacción de esta visceralidad, seguramente tiene raíces más profundas. Estamos tocando un poco de oído en el sentido que conocer la historia reciente y profundizarla debería ser seguramente muy interesante, pero es llamativo el título en sí mismo, ¿no? Así que apagamos los motores de nuestro avión y nos quedamos dando una vuelta por Katmandú y volvemos después de la tanda. Yo iba a viajar en el Concorde una vez y al final no pude nunca. Esperemos, dicen que ahora vuelve el Concorde, así que... Una empresa nueva, mejorada. Sin pasaportes, con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Fleischer. Miércoles a las 18 por FM La Patriada.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Estamos cortando, cruzando el Rubicón de esta situación. Yo las conversaciones que tuve con algunos de los brasileños que me crucé, de Dato Lam, estaba Ana Más Ferreira, que siempre está en estos eventos, que nunca aprendió a hablar bien español, y el comentario era, bueno, la conversación venía un poco por la inminente condena a Bolsonaro, que luego sucedió, que me parece que nos tenemos que anotar en la agenda para la semana que viene, ¿no? Absolutamente. No sé qué piensan los oyentes, pero me parece que es un tema para abordar. Es que de acá al viernes se debería conocer la sentencia, digamos, el veredicto. Los jueces día a día se están expresando, ya empezaron a votar, ya se conocen al menos 3 votos, 2 que están a favor de la condena, 1 que dice esta no era la instancia judicial para tratar el caso de Bolsonaro. Ahora mismo no actualicé, no hice F5, pero entiendo que ya queda para mañana los siguientes votos hasta llegar a la votación de los 5 jueces que integran la Corte Suprema que revisa el caso de Jair Bolsonaro, por lo cual esto va a tener consecuencias. Así que había cierta expectativa, ¿no?, respecto de... Recordemos que el decreto ejecutivo de Trump tiene 2 causas. La primera, inédita, absoluta, que es esta sanción política a Brasil por una cosa que está decidiendo la justicia en un país que tiene división de poderes, pero la segunda es por los BRICS. Y es claramente, y figura, no es que uno analiza esto, sino que la orden ejecutiva dice que Brasil está promoviendo el uso de monedas alternativas al dólar y por esto, y esos son los BRICS, y por eso tiene que pagar el 50% de aranceles. Inédito, ambos temas. Situación que se conversaba, como diríamos, en los corrillos ayer, el lunes en el Teatro Colón. En el foyer del Teatro Colón. En el foyer del Teatro Colón. Estos datos son los datos que me gustan. En instantes vamos a volver con un entrevistado en piso, se llama Francisco Tayana, es historiador, especialista en China, autor de un gran libro al respecto. Y nada, en instantes apenas lo vamos a recibir acá en esta mesa. Sin pasaportes, todos los miércoles a las 18, FM La Patriada. Fiesta en tu radio, en el 102.1, FM La Patriada. Estamos donde estás. Entra a fmlapatriada.com.ar. Es para mirar y para escuchar. Escuchás todo y mirás lo que quieras mirar. Porque a veces pasa que solo querés escuchar, pero a veces querés mirar. fmlapatriada.com.ar. Mirar y escuchar, o escuchar y mirar. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Sin pasaportes, un programa internacional. China se ha convertido en un actor ineludible en esta primera mitad del siglo XXI. Muchos hablan incluso de la disputa entre Estados Unidos y China como la batalla del siglo. No sé si es exagerado o correcto. De un lado tenemos a Estados Unidos, cabeza visible de un orden global anticuado, vetusto, que no es más, garante únicamente de sus propios intereses, creo yo, aún primera potencia, pero en declive, un proceso que Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, lejos de revertir, parece a veces acelerar. Y del otro lado tenemos a China, ¿no? Un país que avanza a pasos agigantados, que amplía su zona de influencia, que se propone como líder del sur global y también un socio más previsible, no es tan difícil, ¿no?, frente a Donald Trump, a un Donald Trump más errático. Bueno, un imperio frente a otro y una pregunta posible, ¿cómo puede un país como la Argentina evitar ser
rehén de cualquier hegemonía. Bueno, para hablar de todo esto, tenemos el placer de recibir en la mesa de Sin Pasaportes a Francisco Tayana, historiador, especialista en China, divulgador también, comunicador, ¿no?, en esa materia, autor del libro Argentina, China y el Mundo, 1945-2022. Muchísimas gracias, Fran, por estar con nosotros. Además, me parece que tu pasaporte debe estar bastante sellado por China, ¿no? Porque ha vivido también en China, ¿no? Sellado por China y algunos más también. Algunos más también. Bueno, gracias entonces por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Este lunes mi sensación es que con la cumbre virtual de los BRICS que convocó Lula, culminó una secuencia geopolítica que empezó días atrás, bueno, que empezó años atrás, pero digo, como para mirar la coyuntura, que empezó unos días atrás y que tuvo a China como centro, como eje de gravedad, y que dejó la foto de la semana pasada, tal vez del año, la que incluye a Xi, Modi y Putin, ¿no?, en un mismo cuadro. China está logrando capitalizar de alguna manera el repliegue de Estados Unidos o esa política exterior muy agresiva que parece no saber ni de amigos ni de enemigos. A ver, me parece que China absolutamente lo está capitalizando. Me parece que en este momento China se presenta ante los ojos del mundo como un claro garante de orden internacional. Sin embargo, si vamos a hablar en cómo se relaciona China con Estados Unidos, yo relativizaría el concepto de un declive estadounidense. A ver, hay un declive relativo, sin lugar a dudas. Estados Unidos no es más el 50% del PBI mundial, como lo supo ser en 1945. Bueno, eso fue justo una foto, digamos, post Segunda Guerra Mundial. Pero, a ver, tiene muchos indicadores sociales que están yendo para abajo. Es un país donde la economía enfrenta algunas dificultades estructurales muy serias. Creo que el problema más serio que tienen por lejos es la deuda, que está llegando a niveles que son realmente astronómicos y no tiene ninguna señal de frenar. Es un país que tiene serios problemas serios problemas sociales, serios problemas de polarización, un sistema político que está mostrando algunas grietas importantes, uno de los pocos casos de un país industrializado en donde empieza a disminuir la expectativa de vida. Por otro lado, la economía estadounidense nunca fue más grande que lo que es hoy, la población estadounidense nunca fue más grande de lo que es hoy, con lo cual, si bien a ver, la calidad de vida en Estados Unidos ha declinado muchísimo, las perspectivas de ascenso social son cada vez más escasas, la turbulencia que está viendo esa sociedad se está elevando, en un análisis geopolítico puro y duro, yo no veo mucho repliegue de Estados Unidos. Estados Unidos está peleando un conflicto indirecto contra Rusia, Estados Unidos está sponsoreando una campaña muy agresiva por parte de Israel que, según mi cuenta, por lo menos ha bombardeado a 7 países en los últimos 2 años. Llegamos a nombrar 5, 7. Sí. Creo que estaba contando a Gaza y a Cisjordania como dos cosas lindas, creo que son 6. Está aumentando su presencia militar en el Pacífico. Y Estados Unidos todavía tiene una capacidad de daño sin comparación. El repliegue, sin embargo, en mi boca apuntaba más a la cuestión de repliegue como socio posible. ¿Qué viste, por ejemplo, en eso de India acercándose a China? Yo creo que ahí Estados Unidos cometió un error no forzado muy claro. Digamos, uno de las grandes novedades que habíamos visto en la última década era India abandonando una posición tradicional de no alineamiento y un acercamiento progresivo a Estados Unidos. Y Trump, en 8 meses de gobierno, logró dinamitar eso. Eso no quiere decir... India se ha acercado ahora a China, han restablecido diálogo. Modi visitó China por primera vez en creo que 7 u 8 años. Por primera vez en 7 u 8 años se restablecieron vuelos directos entre ambos países. Entonces, claramente es una relación que por lo menos está logrando mayores niveles de cordialidad, pero sin embargo, India
me parece que al alejarse ahora un poco de Estados Unidos, vuelve a su posición natural, que es que India es India y tiene su propio juego geopolítico que es muy complejo. En el sur de Asia, en el Océano Índico, en el sudeste asiático, en Medio Oriente. Francisco, dos o tres cosas. Una, que este debate sobre si Estados Unidos está o no entrando en un proceso es un debate complejo. Hay un Tayana que dice que está como un boxeador que mientras va cayendo va repartiendo mamporros, o sea, la teoría de que es Jorge, ¿no? Justamente hace poco estábamos conversando este tema. Yo creo que hay un proceso en el mediano plazo en el cual se ha iniciado esa lógica de decadencia que no es visible por la fortaleza con la que todavía, la inercia de la fortaleza. Pero bueno, pero es una discusión semántica. La pregunta que quería hacerte en realidad es otra, es ¿cómo se percibe? Porque normalmente cuando se habla de la situación se marca una línea, China a un lado, muy con parámetros de Guerra Fría, de la Guerra Fría anterior, es decir, de la Guerra Fría en la época de la existencia de la Unión Soviética. Sin embargo, China no se autopercibe como un polo de esa manera, sino más bien apela a una lógica de multilateralismo, apela a esa lógica de sur global, no se percibe, aunque la práctica lo sea, como el otro polo de esa contradicción. ¿Cómo lo explicarías eso? No, me parece que China entiende la etapa histórica que se está viviendo en el mundo, que es el surgimiento de un mundo multipolar. Me parece que en análisis de la comparación con la Guerra Fría me parece que es inexacta. A ver, en general, todas las comparaciones históricas siempre tienen sus detalles, pero si lo vamos a comparar con alguna época que el público puede estar más familiarizado, yo lo compararía más con la Europa del siglo XIX, ¿no? En la cual tenemos un conjunto de grandes potencias, ninguna lo suficientemente poderosa como para imponérsela al resto, cada una lo suficientemente fuerte para defender sus intereses más primordiales, ¿no? Y en eso, digamos, a veces uno escucha estos comentarios en medios de gente diciendo, bueno, pero finalmente Rusia, a pesar de que esté ganando en Ucrania, ahora ha quedado totalmente subordinada a China. No. Rusia es su propia cosa, con sus propios intereses, y es un país que siempre da de qué hablar y siempre mete algunos volantazos que son interesantes. India es su propia cosa. Después tenemos un par de potencias regionales que yo creo que tienen un potencial de proyección geopolítica interesante. El caso de Turquía, el caso de Indonesia, ahora justo están atravesando una crisis política importante, pero eso no quita el hecho de que sean el cuarto país más poblado del mundo, ¿no? Ahí hay mucho potencial. Hay que ver qué pasa con algunos actores regionales de peso, hay que ver qué hace Irán, hay que ver qué hace Irán con su programa nuclear. Hay que ver qué hace Europa, entre otras cosas. Hay que ver cuál es el futuro de Europa y cuál es el futuro de la OTAN. Y también hay que ver qué hace Estados Unidos. A ver, en eso la estrategia estadounidense, que parece una locura, y siendo Trump el que lo ejecute, pone muchos asteriscos sobre esto, pero también me parece que Trump es la versión menos presentable, más colorida, más payasesca de un pensamiento que tiene su razón de ser estratégico, que es el siguiente. Estados Unidos construyó un cierto sistema global en la Guerra Fría para contener el bloque soviético, para cumplir con un imperativo estratégico que es evitar que una potencia se vuelva hegemónica en Eurasia. Y en eso, básicamente, logró crear una economía globalizada y crear una red de aliados alrededor del mundo para contener a la Unión Soviética. Y la pieza clave de eso, a partir del 1972, fue China. Y fue la incorporación china a ese bloque estadounidense y a esa economía global la que terminó de torcer la correlación de fuerzas. Ahora, 30 años después del fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se da cuenta que China ha sido el principal beneficiario de ese sistema. Estados Unidos ha acumulado una cantidad de deuda titánica, ha sufrido un proceso de desindustrialización, pero es un país que todavía tiene algunos pilares importantes. Y Estados Unidos sí, lo que tiene es una capacidad de destrucción directa o indirecta incomparable, y hay un sentido, hay un punto de vista racional
frío, maquiavélico, calculador, no sentimental, de decir, bueno, si pasamos de ser garantes del orden a agentes de caos, o sea, Estados Unidos va a sufrir, pero hay que ver quién queda en pie al final de esto. Y en eso Estados Unidos tiene muchas cosas a su disposición por fuera del accionar militar directo, que sigue siendo colosal. Estados Unidos podría defaultear su deuda y simplemente decir no pagar esos 37 billones de dólares que debe, y ahí, bueno, el sector financiero del mundo implota y hay que ver qué pasa con las economías globales. Estados Unidos podría dejar de patrullar los océanos del mundo y ver qué pasa con el comercio internacional. Teniendo en cuenta que Estados Unidos además es una economía relativamente bastante cerrada. El comercio internacional representa alrededor del 13% del PIB estadounidense, si no me equivoco, de lo cual mucho de eso es lo que comercia fundamentalmente con México. Todo esto tendría unos costos muy altos para Estados Unidos, pero no necesariamente enfrenta un peligro existencial al hacerlo. Entonces todavía tiene un par de cartas en el mazo que son muy, muy poderosas. En eso, sobre todo de todas estas potencias que nombramos, si hay una que me parece que está en un declive muy sostenido y solo le pronostico cosas malas en su futuro, es Europa, sin lugar a dudas. Y Francisco, yo sé que una de las aristas por la que vos ves un declive en Europa tiene que ver con un tema al que justo te quería llevar, y tiene que ver con las cuestiones demográficas. Le cuento a la audiencia que Francisco tiene teorías muy interesantes al respecto, y es un tema que quizás no está del todo, no lo traemos todo el tiempo a colación, y es muy importante. Te hago una pregunta quali y una quanti. Sí. India tiene un crecimiento poblacional exacerbado, desmedido. Hasta hace unos años era China el país con mayor población mundial, ahora es India. Te quería preguntar esa desmesura, cómo va caminando. Por otro lado, cómo está actualmente el control poblacional de China. Y por otro lado, ¿cómo ves subjetivamente la calidad de la población de China en términos de educación, de formación, contra la de Estados Unidos, que sabemos que es una población mayoritariamente bruta, con muchos problemas de drogas, etcétera? Ok, varias cosas para descomponer. La primera es que es cierto que, bueno, India se ha vuelto el país más poblado del mundo, y también es cierto que India en las siguientes décadas se calcula que va a sumar otras 200 millones de personas a su población, o sea, casi un Brasil. Sin embargo, cuando uno ve el crecimiento poblacional en India, viene desacelerando mucho esa natalidad. Entonces, no diría que India esté necesariamente en el medio de una explosión demográfica. La única región del mundo donde eso todavía está ocurriendo es en África, subsahariana, que eso también pone algunas dudas sobre la estabilidad futura de ese continente. Entonces, India va a continuar sumando gente, y la economía va a continuar creciendo y tiene mucho margen para crecer, pero no diría que está a niveles desmedidos. A ver, en cuanto a China está enfrentando un problema de envejecimiento de la población, caída en la natalidad, no es el peor caso. Japón es mucho más grave. Japón es muy grave. La peor tasa de natalidad del mundo la tiene Corea del Sur. Para los que nos estén escuchando, hay una cosa llamada la tasa de reemplazo, que se calcula en niños por mujer. ¿Cuántos niños por mujer en promedio se necesitan para mantener una población estable? En un país con medicina contemporánea, eso se calcula en 2.1 niños por mujer. Bueno, porque decían padre-madre, 2 hijos, y en promedio el 0,1, bueno, la vida es cruel y pasan cosas, ¿no? Pero en promedio son 2.1. Corea del Sur cayó por debajo de 0.7. Está en un punto sin retorno. De hecho, Corea del Sur tiene 50 y pico millones de personas actualmente. A este ritmo le van a quedar 4 millones para el 2100. Wow. Hace un mes Japón anunció que en el último año tuvieron 1 millón más de muertes que de nacimientos. Japón está buscando importar alrededor de 500.000 de trabajadores en los siguientes años, en medio de una oleada xenófoba que está atravesando el país, y crecimientos fuertes de partidos de extrema derecha. Otros países que están enfrentando estos problemas: Rusia, Ucrania, Alemania, Italia,
España, Portugal, Grecia, muchos de los Balcanes, Canadá. Estados Unidos no lo tenía gracias a la inmigración latinoamericana. Y ahora y no solo latinoamericana. Estados Unidos venía hasta hace años recientes recibiendo 1 millón de inmigrantes legales por año, además de los inmigrantes ilegales. Pero con las restricciones que han impuesto y con las deportaciones, eso va a entrar en un periodo mucho más caótico. El gran problema con esto es que esto no tiene ninguna clase de antecedente en la historia humana. O sea, estamos ante una cosa que fundamentalmente nunca sucedió. Nosotros nunca vimos un colapso poblacional por caída de la natalidad y envejecimiento de la población. Y esos dos factores también están ligados, digamos. El envejecimiento de la población también hace a la caída de la natalidad por una serie de motivos. Entonces, en las siguientes décadas, la humanidad va a tener que intentar dar respuesta a esto en tiempo real, en algo que no tiene ninguna clase de antecedente, y ante un escenario en el cual se está volviendo cada vez más clara la realización de que probablemente ya sea demasiado tarde. De todos los países mencionados, justo el caso de China, digamos, es un país en el cual el gobierno tiene una capacidad de llevar adelante política pública de una manera que no está disponible a otras sociedades. Es una variable que pueden tocar, la tienen en el tablero de control. Por lo menos pueden hacer esfuerzos mucho mayores para ver de solucionarlo, pero fundamentalmente para mí este es el gran problema del siglo XXI. Que nuevamente no tiene ninguna clase de antecedente. A ver, con el caso de cómo se compara la población china con la población estadounidense, la población estadounidense sigue siendo una población en promedio mucho más educada que la china. Es una población que tiene más porcentaje de universitarios hasta el día de hoy. Son porcentajes. China también tiene 1.400 millones de personas y China es un país que viene creciendo mucho y viene mejorando en todos los indicadores, pero venía de mucho atrás. También en todas estas cosas hay una cuestión para mí que es clave, que es la famosa frase de Joseph Stalin: la cantidad es una cualidad en sí misma. Entonces, también si China aumenta 10% su cantidad de graduados universitarios por año, claro, en esa escala es muchísimo. Algo parecido pasa con India. India es un país que tiene en promedio mucho más pobre que China. Es un país en PIB per cápita todavía sustancialmente más pobre que Argentina, pero son 1.400 millones de personas. Entonces, si un 10% de la India es altamente educada, altamente funcional... Perdón, son las 7 de la tarde. Sigue siendo una población más grande que la totalidad de Rusia. Entonces estamos hablando de unos números que dan lugar a las posibilidades de grandes saltos cualitativos. Pero en ese sentido creo que Corea del Sur, Japón y buena parte de Europa van a enfrentar una situación que es muy complicada, que solo se va a acelerar. Y nuevamente no hay ninguna clase de respuesta fácil a la mano para lidiar con este tema. Argentina es un país en el cual ha caído mucho la natalidad en los últimos años, entre el coronavirus, nuestra crisis actual, etcétera, emigración que hemos tenido. Pero siempre mirando a Europa nosotros, ¿no? Y yendo ahí unos años atrás. Sí, pero esto está pasando, o sea, toda Latinoamérica está desacelerada. El único lugar donde todavía esto se mantiene estable es... Caribe. No, África. África subsahariana, porque también el problema es que todo este fenómeno es una consecuencia de la modernidad industrial. O sea, lo que durante muchas épocas, durante mucho tiempo, se vieron como políticas con un impacto positivo neto para el conjunto de la sociedad, todas en su conjunto están llevando a algo que puede ser para mí un peligro existencial, en el sentido que muchos de estos países colapsen y dejen de existir. Nos queda poco tiempo, ¿no? Entiendo que quedan 5 minutos o algo por el estilo. Te quería sacar de ahí arriba, que la verdad, muy interesante, traerte un poco más para acá, volver a China y volver a la relación de la región con China, ¿no? Sí. Y la plataforma de los BRICS como parte de ese esquema de relación, donde Brasil claramente hoy, nosotros en uno de los análisis que hemos hecho, hemos planteado que la aceleración de Lula de firmar el acuerdo con Europa
tiene más que ver, o por lo menos tiene que ver, no sé si más que ver, con cerrar algunas ventanas para poder meterse de lleno en un sistema, un circuito de relación en el corto tiempo que también le queda, por lo menos hasta una virtual o eventual reelección. Y mientras tanto estamos viendo el desembarco chino en Brasil muy fuertemente, especialmente tecnología y los autos, las tres principales empresas. ¿Cómo estás viendo vos esa situación? Porque además el tema del desembarco de los automóviles eléctricos impacta de lleno en el Mercosur, porque el Mercosur tiene en el acuerdo automotriz una de sus bases principales. Y estamos viendo la posibilidad de que va a haber 300.000 autos eléctricos producidos en Brasil, quizás en 2 o 3 años. Un poco esto como para contarnos cómo estás viendo ese puente, ¿no? No, me parece que ahí China está claramente aprovechando los espacios que una política más agresiva por parte de Estados Unidos está dejando. Estados Unidos todavía es un país que tiene un mayor nivel de influencia en América Latina. Tienen, para ponerlo en términos mucho más llanos, tienen mucha más capacidad de operar. Entonces vemos lo que está haciendo Estados Unidos en su apoyo a Bolsonaro. Creo que Estados Unidos no va a tener problema en financiar y apoyar a otros candidatos que vea como plausibles de ir revirtiendo la influencia china. En última instancia, la decisión queda en manos de los distintos pueblos y lo que pueden hacer. Ahí China fundamentalmente, lo que diferencia a Estados Unidos es que China tiene un imperativo estratégico de ser un garante del orden. Porque China necesita que le vaya bien a la economía mundial para que le vaya bien a ella. China, para seguir creciendo, tiene que seguir exportando. Para seguir exportando, tiene que seguir importando. Y China es la mayor importadora de un montón de cuestiones muy básicas a nivel mundial. China es la mayor importadora de petróleo del mundo. China es la mayor importadora de alimentos del mundo. Entonces, China tiene un incentivo estratégico claro para intentar construir otra clase de cooperación, porque tiene una relación mucho más simbiótica con la economía global. Y además, el tema tecnológico, digamos, durante muchas décadas, la tecnología o la China se veía de una manera secundarizada, ¿no? Como marginal en relación a otras lógicas tecnológicas, otras matrices. Sin embargo, lo que se está diciendo en este momento es que eso ha pegado un salto casi cualitativo en el último tiempo, ¿no? En las últimas décadas, sin duda, se ha pegado un salto cualitativo en el desarrollo de la inteligencia artificial, en el desarrollo de la robótica. Mejor y más barato, digamos, también, ¿no? Porque en estas cuestiones que hoy están en boga, los productos chinos están siendo de más fácil acceso y más económicos en términos también de aquellos que aspiren a usarlos, ¿no? Sin dudas. Hay una cuenta pendiente ahí que China ha hecho avances, pero todavía no ha terminado de dar el último salto, que es en cuestiones de semiconductores. Digamos, una industria de chips que en realidad... Lo hablamos el programa pasado. Que estuvo Adao Villaverde de Brasil, que es especialista en este tema. Ah, espectacular. Bueno, yo no soy especialista en este tema. Yo entiendo que un semiconductor es una cosa muy difícil de hacer y muy importante. Está en todos lados. O sea, en esta mesa hay 50 de... Y muy chiquito. Claro, es muy chiquito. O sea, ¿por qué es un semiconductor y no es un conductor? No lo sé, porque no me dijo eso. Sé que es difícil, pero además, sé que es muy importante y sé que básicamente se hace en la isla de Taiwán. Exactamente. El principal fabricante es Taiwán, ¿no? Sí, y ahora, bueno, Estados Unidos, China, entre otros, están intentando diversificar esa producción a otros lados. En general, todavía no se ha llegado. Bueno, Estados Unidos ha comprado, el Estado ha comprado un 10% de la principal productora, Intel, ¿no? La de semiconductores, sí. TSMC, si no me equivoco. La de semiconductores, sí, particularmente. Sí, todo esto se da en un marco en el cual la situación geopolítica alrededor de Taiwán es muy delicada. Muy compleja, sí. Y una hipótesis de conflicto no me parece probable, pero sí me parece plausible. O sea, si tuviésemos una bola de cristal y esa bola de cristal dice que el 2028 hay una guerra por Taiwán, yo no estaría choqueado. O sea, me parece que es definitivamente uno de los escenarios que tenemos en el horizonte de expectativa por una serie de razones. Ahí hay un punto clave. También en eso, bueno,
qué haría o no haría Estados Unidos ante ese escenario y cómo se desarrollaría todo ese conflicto también presenta muchos interrogantes, porque fundamentalmente tanto China como Estados Unidos usarían muchas cosas que no han sido testeadas. Y hay una cosa de la guerra que es hasta que sistemas de armas no son probados en el campo de batalla, siempre quedan muchos interrogantes y siempre las guerras son momentos de inmensas curvas de aprendizaje. Exacto. Entonces, sí, digamos, creo que China y Estados Unidos están ante imperativos geopolíticos radicalmente distintos en un ambiente geopolítico global que se va complejizando, y en eso, nuevamente, a mí me gusta hablar de mundo multipolar o sistema multipolar, y me resisto al concepto de orden multipolar, porque nada me hace pensar que un mundo multipolar sería ordenado. En general, todo lo contrario. Fran, te agradecemos muchísimo. Te vamos a volver a invitar porque nos quedaron afuera un montón de preguntas. Quería saber más sobre tu experiencia en China, quería saber más de un montón de cosas. Perdón, una digresión, Ori. Le cuento a la audiencia que Fran, no sé si lo seguís haciendo o no, pero hace un stand-up que es una cosa digna de ver, increíblemente divertido, didáctico y se aprende mucho. Que además yo tengo el nombre acá apuntado, Históricas Historias de la Historia, y no es porque me esté... no es que quiera hacer un trabalengua, es que así es el nombre para que a uno le quede en la memoria. Pero también lo pueden leer, lo pueden seguir en las redes sociales. Es un gran divulgador al que nosotros seguimos, así que estuvimos muy contentos de recibirte. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y a ustedes, quédense con nosotros. Nos están mirando en YouTube. Yo no veo muchos comentarios, no estoy recibiendo muchos mensajes. ¿Qué está pasando? ¿Se sienten tímidos? ¿No nos conocen todavía? Bueno, nosotros también estamos entrando en calor, es cierto. Tercer programa, de a poquito, pero vengan por favor a ponerle un me gusta, a dejar un comentario que lo vamos a leer muy contentos, sobre todo si es positivo. A nosotros nos gusta un poquito de alegría, un destello de luz, y en instantes vamos a tener más noticias para compartir con ustedes. Sin pasaportes, con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Fleischer. Miércoles a las 18 por FM La Patriada.
Café de los Patriotas. Las mejores pizzas y empanadas al horno de barro. Comidas caseras, shows en vivo, eventos y la calidad de los Patriotas. Seguinos en redes como @Café de los Patriotas. Agenda nuestro número de WhatsApp 11 53 22 67 69. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha, La Paternal. Café de los Patriotas. Cooperativa Gráfica. Soluciones gráficas al servicio de la industria. 10 años de trayectoria apostando a la producción nacional. Contactanos info@coopgrafica.com.ar. Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Sin pasaportes. Todos los miércoles a las 18. Abrimos fronteras en FM La Patriada. Frente a la inacción o incluso la complicidad de gran parte de la comunidad internacional y ante el fracaso del sistema de gobernanza global para prevenir y detener el genocidio en Gaza, la sociedad civil se organiza y actúa. Una de las iniciativas más visibles de mayor impacto es la Flotilla de la Libertad, integrada por barcos y tripulaciones de distintos países que intentan llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero por sobre todas las cosas que están llevando un mensaje. Zarpó la flotilla hace unos días apenas desde Barcelona rumbo a Túnez y ya sufrió 2 ataques. Para hablar de todo esto tenemos la oportunidad, estamos en comunicación con Luca Bonfante, ex candidato a legislador porteño, actual secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, que además participó unas semanas atrás de la Marcha Global a Gaza. Luca, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. A ver, me parece que perdimos la comunicación. Ahora entonces nos vamos a comunicar con Luca, les decía Bonfante, para primero saber qué noticias tiene, ¿no? Qué novedades tiene la flotilla, que como recién mencionábamos, no sufrió uno, sino 2 ataques. El primer ataque tomó como blanco un barco llamado Family, que es como sería el barco insignia de esa flotilla, que fue alcanzado por un dron, y otro proyectil en las últimas horas, anoche, impactó en otra embarcación británica llamada efectivamente Alma, ¿no? Cada barco tiene su propio nombre. El barco insignia es donde, por ejemplo, navega Greta Thunberg, pero en esta historia no son tan importantes los nombres de cada uno, aunque obviamente están ayudando a dar visibilidad y trascendencia, y esto es un objetivo que están persiguiendo, pero es más bien una iniciativa mancomunada. Esto es lo que está sucediendo. Estamos nuevamente en línea con Luca. Luca, buenas tardes, gracias. Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Luca, primero, ¿tenés noticias recientes que nos puedas compartir eventualmente sobre la flotilla y lo que está ocurriendo ahora mismo? Porque sé que tenés ahí una comunicación directa con tus compañeros a diario. Sí, efectivamente, bueno, capaz lo vieron, pero lo comento. En este momento, gran parte de la flotilla se encuentran en Túnez, después de haber salido de Barcelona. Claro. Con todas las dificultades que conlleva llevar una misión de esta envergadura. Estamos hablando de decenas de flotillas por agua que precisan un montón de recursos técnicos, de infraestructura. Bueno, una tormenta que demoró todo. Y lo que sucedió hace 48 horas fue algo totalmente grave, que mientras las flotillas se encontraban en Túnez, ¿no?, reagrupándose, esperando para encontrarse con otras que se demoraron más, hubo
2 ataques de dron, ¿no? Uno antes de ayer y otro que se puede ver los videos claramente ayer en lo que es la embarcación principal en la que se encuentra Greta Thunberg, ¿no? Y otros activistas, lo cual es extremadamente grave porque ya se veía venir, ¿no? Que iba a haber distintos intentos de sabotaje para que no salgan a flotilla. De hecho, eso han intentado meses atrás, ¿no? Incluso frenando las de distintas formas, ¿no? No les querían dar la bandera para que puedan salir a flote, ¿no? Todas las embarcaciones necesitan una bandera de algún país para poder hacerlo. O sea, trabas burocráticas de distinto tipo y ahora esto que es una escalada importante que además incluye violencia y ni siquiera en agua internacional, ¿no? Estamos hablando de otro país, ¿no? Claro, ¿no? del puerto directamente de Túnez, sí. Exacto. Claro. Exactamente. Que va en la línea del ataque que recibió también ayer la ciudad de Doha, Qatar, por parte del Estado de Israel, ¿no? Estamos hablando ya de un Estado que hace lo que quiere en la región, ¿no? Que juega un rol disciplinador hacia los países de la región, sin ningún tipo de pelito, sin ningún tipo de disimulación, ya va directo y ahora con este nuevo ataque en el puerto de Túnez va en el mismo sentido. Luca, Gabriel Fuchs aquí, ¿qué tal? En realidad, hacíamos la cuenta hoy con nuestro invitado anterior. Israel ha bombardeado 6, pero tenemos que tomar países distintos. Túnez también, porque efectivamente esto ha sido parte de un bombardeo, una acción bélica desarrollada en territorio de Túnez. Túnez sería el 7º país bombardeado por Israel. ¿Cómo estás, Lucas? Te saluda Franco Metaza, gracias por la comunicación. Vos estuviste en la marcha global a Gaza, que partió de Egipto. ¿Nos podés contar, compartir con la audiencia alguna de tus experiencias, cómo se vivió eso, cuál fue la sensación que tuviste de estando ahí en territorio? Bueno, efectivamente, cuando nosotros nos encontrábamos ahí con mi compañero Patricio del Corro, que milita conmigo, ¿no? En el PTS aquí en la Argentina, y también con mi compañero Bruno, que forma parte de la Red Internacional de la Izquierda Diario de Brasil. Él en este momento se encuentra en una de las flotillas. Él es coordinador de una de las embarcaciones más grandes que en este momento se encuentra en Túnez, ¿no? Permanentemente hablo con él. Y relacionándolo un poco con lo que hablábamos antes, uno de los aspectos que más nos llamó la atención cuando estábamos en Egipto era justamente cómo el Estado de Israel hablaba de Egipto como si fuese, no sé, el patio trasero de su casa. Yo recuerdo patente hasta el día de hoy, digamos, cuando estábamos, el ministro de Defensa de Israel dijo, no, la marcha global en Egipto no se va a frenar, digamos. Y después sale un comunicado oficial del Estado de Egipto diciendo, bueno, la marcha no se va a realizar, etcétera. Entonces es como que también habla el Estado de Israel como de los otros países vecinos como eso, como si fuesen el patio de su casa. Y ahí hay un aspecto importante que quería marcar, que también es el apoyo masivo que tiene la causa palestina en la sociedad civil árabe, ¿no? Claro. Que eso es una contradicción también, ¿no? Porque por un lado, los países árabes, su sociedad está permanentemente hablando de Gaza, de Palestina. De hecho, en las calles del Cairo uno puede observar la bandera de Palestina, la silueta, ¿no? de la Franja de Gaza por todos lados. Ahora también uno, cuando escarba un poco más, bueno, ve que el Estado de Egipto en este caso tiene múltiples negocios con Israel, y ahí entiende un poco más esta doble ubicación que tienen muchos de los gobiernos árabes, ¿no? Quizás hacia afuera tienen un discurso pro Palestina contra la masacre en Gaza, pero a la hora de tomar medidas concretas, ¿no? O sea, yendo al grano, no hacen nada porque hay múltiples negocios en juego. Totalmente, me tocó estar en Londres hace un mes y medio en una marcha por Palestina realmente multitudinaria. Yo pocas veces había visto tanta gente en mi vida y tengo mucha experiencia en concentraciones grandes. Te pregunto, Luca, ¿tenés conocimiento de próximas acciones acá en Argentina en defensa de Palestina y en contra de los ataques inhumanos, crueles que está haciendo Israel? Bueno, lo que se está charlando ahora es, en primer lugar, el seguimiento diario de la flotilla. Digamos, ahí hay una parte que nos toca a todos, que es la difusión permanente de esta misión, que es el intento más grande para romper el bloqueo, digamos, desde que comenzó este movimiento. Perdón, ¿sabés si hay más argentinos aparte de tus compañeros?
Sí, hay más argentinos. Se encuentra Cascote. Giordano, que es militante de izquierda socialista, forma parte del Frente Izquierda. Celeste Fierro, también militante del MST. También hay un influencer, se llama Nicolás Marín, que se dedica a sacar fotos. Es una misión que por suerte tiene eso, ¿no? Varios argentinos participando, lo cual a mí me parece fundamental para mostrarle al mundo también que no somos Javier Milei, digamos, ¿no? Nuestro país tiene una tradición muy importante. Hay un conocido, muy conocido nuestro que es ocupado. Carlos Cascote Bertola, que también está presente con uno de los barcos. Que es uno de los capitanes, ¿no? De uno de los barcos. Exacto. Entonces, bueno, muy importante eso. Y respecto a la pregunta que me hacían sobre las acciones en Argentina, este fin de semana va a haber una acción simbólica con embarcaciones en el Río de la Plata que van a hacer una especie de marcha marítima que es muy interesante. Y después hay que prestarle mucha atención al desarrollo de la flotilla, porque en caso de que las detengan, bueno, hay que hacer acciones lo más inmediatas posibles para pedir su liberación inmediata y para seguir denunciando de lo que se trata esto, ¿no? De que se termine de una vez por todas el bloqueo humanitario que está teniendo lugar. Y yo creo que en ese sentido, bueno, hay que ver un poco más lo que pasa en otras partes del mundo, donde hay un movimiento juvenil increíble, histórico. Para mí ya es a la altura del movimiento que tuvo el movimiento contra la guerra de Vietnam, ya inclusive, que creo que hay que seguirle más el pulso, ¿no? Y trasladarlo acá en la Argentina también, que tenemos a nada más ni nada menos que Javier Milei, que es casi el único amigo que le queda a Netanyahu. Luca, desde el punto de vista práctico, ¿cuál es el volumen, digamos, la información que vos tenés, el volumen de la flotilla, los insumos que se están llevando y cuál es la ruta de acceso, si es que hay una ruta de acceso ya predeterminada, para que esto pueda, que obviamente va a tener montones de inconvenientes, esperemos que ninguno de esos inconvenientes, como vos lo venís planteando, sea grave, pero ¿cuál sería el plan prefijado? Bueno, ahora el plan consiste en reagrupar fuerzas en el puerto de Túnez, ¿no? Recordemos, Túnez está en el medio entre Argelia y Libia. También cabe aclarar, las flotillas que fueron llegando a Túnez fueron recibidas con los brazos abiertos, digamos, por este movimiento, digamos, que es internacional, porque recordemos también que la Global Summons Flotilla, que así se llama este movimiento con tantas embarcaciones, es la confluencia de tres movimientos, ¿no? Una es la Marcha Global a Gaza, en la cual participé hace 2 meses, otra es el movimiento de la Freedom Flotilla, ¿no? La Flotilla de la Libertad, y otro movimiento que es el Convoy del Sud, Sumudes, Resiliencia en árabe, que está compuesto por argelinos, por personas de Túnez, Libia, Marruecos, etc. Entonces esta confluencia de tres movimientos es la que da origen a este nuevo intento masivo por romper el bloqueo, y ahora la tarea consiste en reagrupar fuerzas en Túnez, mejorar insumos, infraestructura, porque bueno, hay varias embarcaciones con dificultades, y ahora bueno, hay que prestarle mucha atención a los ataques que está recibiendo una de las embarcaciones que se llama Alma, ¿no? Que recibió un ataque, el segundo, ayer, en el puerto de Túnez. Cuando terminen de reagruparse, bueno, ahí van a arrancar nuevamente camino hacia la Franja de Gaza, donde se estipula que bueno, lo pueden llegar a detener cerca del 18, 19 de septiembre, o eso se especula, entonces hay que prestarle particular atención. Claro. Luca, te agradecemos muchísimo por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y que termine bien el día. Un abrazo. Estuvimos hablando con Luca Bonfante sobre la flotilla hacia Gaza, y ahí vamos a tener la mirada puesta durante los próximos días. Vamos a darle la vuelta al mundo. Sin pasaportes. Todos los miércoles a las 18 por FM La Patriada. Finales de este tercero sin pasaporte, compañero, ¿cómo se sintieron? Gabriel, ¿qué tal?
Ya vamos por el tercero, increíble. O sea, Franco parece que estuviera en su 1000º programa por la displicencia y capacidad con la que ya se mueve. Recuerdo la temerosidad del primero, a hoy hemos recorrido un largo camino. Hice hasta el toque de la hora hoy. Hoy te diste también el gustito de Te equivocaste igual, fue 30 segundos antes, pero... Porque le vamos a contar a los oyentes que siguen siendo muy tímidos. Oyentes, sé que están ahí porque los estoy viendo, pero no me están mandando mensajitos, por favor. Me encantaría saber de ustedes. Debo decir, Ori, que nos han mandado muchos mensajes a Franco y a mí, por fuera de las redes. Y que a todos ellos... de gente que ha escuchado. Les mandamos un saludo a todos. Gente con conocimiento de política internacional, que le ha interesado mucho el programa. Más de un caso, así que mandamos un saludo para todos. Esto recién empieza, es una aventura hermosa, es un espacio hermoso para hablar del mundo, para pensarnos también en la relación a este mundo y la estamos pasando genial. Gracias a todos los que nos están acompañando en ese debut que estamos haciendo primer mes de Sin Pasaporte. Vamos a terminar con una ronda de agradecimientos para Ezequiel María, que está en la producción y coordinación de aire, para Valentín Catalán, que está en la operación técnica, para Agustina Rossi, así se dice, en la operación audiovisual, es la que nos cuida, que cuida estos rostros hegemónicos para que nos puedan disfrutar en el canal de YouTube. Y los agradezco también a mis compañeros. Gabriel, nos vemos entonces la semana que viene. Nos vemos el miércoles. Nos vemos y me despido diciéndoles que hoy miércoles 10 de septiembre de 2025 faltan 46 días para las elecciones de medio término en la Argentina y Cristina Fernández de Kirchner lleva 92 días en una ilegítima prisión domiciliaria. A todos ustedes que tengan una hermosísima semana y nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana que viene a las 18 horas al aire de FM La Patriada. ¡Chao! Un día en tu radio. FM La Patriada. En el 102.1. Estamos donde estás.